Ser emprendedor en una cultura donde nos educan para ser empleados, ¿cuáles serían los mayores o los sí o sí que tienen que haber, estas habilidades que tienen que haber en la mentalidad de un emprendedor? Yo creo que uno de los factores sería la capacidad de manejar el riesgo. Sobre todo porque estamos acostumbrados y nos han enseñado de siempre a no tomar riesgos, a tomar el trabajo seguro, donde vas a recibir tu quincena el 15 y el 30. Entonces creo que tomar riesgo es uno de esos factores. El otro es atreverte. Siempre retar, no el por qué no. Y yo creo que uno de los factores más importantes también es dejar ir muchas cosas, muchos conceptos, muchas cosas que nos han inculcado, que no son necesariamente correctas, que no son necesariamente también culpa de nuestros padres, sino que es un tema social bastante amplio, Claro. de cierta manera. Claro, porque la mayor parte del tiempo, cuando uno quiere emprender, depende del tipo de emprendimiento. En este caso, Puzzle, que es algo innovador, ¿verdad? A lo largo del país, creo que podría decir de Centroamérica también, que ya está a altos niveles competitivos. ¿Qué tuvo que aprender Carlos para poder desarrollarse y qué tuvo que dejar atrás para que no lo pull back, como para que no lo anclase a no poder desarrollar su empresa? Buena pregunta. Yo creo que una de las cosas, de las primeras que uno tiene que aprender es a sentirse cómodo con el riesgo, sentirse cómodo con estar fuera de su zona de confort, porque a medida va emprendiendo, unos le dicen, sí, o sea, la primera parte es difícil. No, toda la parte es difícil, toda la parte tiene diferentes tipos de riesgos, ¿no? Pero son varias cosas que uno las va conociendo hasta que ya está en ese camino. Y una de las cosas que tuve que dejar ir sí o sí era el aceptar de que el Carlos que inicia Puzzle y el Carlos del cuarto año de la empresa no son la misma persona, no se ven igual y está bien. No, uno le dice, es que ya no sos la misma persona, ya cambiaste, el dinero te cambió. No es cierto, no es eso. Simple y sencillamente es el aceptar que uno va evolucionando como persona a medida el emprendimiento, la empresa, las circunstancias van cambiando. Es que ahí hay o sea, las cosas que a nosotros nos hacen evolucionar no son fáciles. Sí. De lo contrario, no habría punto en el crecimiento. Porque el problema es lo que lo hace crecer a uno eventualmente. Es esa deuda, es la administración, eso que nosotros conocemos como el socarse la faja, ¿verdad? Como el hecho de tengo Sí. que aguantar ahorita. Dividir las finanzas de la empresa cuando viene iniciando, comprender que no toda ganancia de un emprendimiento es mío, Claro. sino que tiene que haber una división, montar una estructura, liderazgo. Llegando a la palabra liderazgo, tenemos aquí al CEO de Puzzle, ¿verdad? Carlos del Cid. Cuéntenos, por favor, Carlos, ¿qué es Puzzle? Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué es Puzzle y a qué se dedican? Muchas gracias por la invitación, primero que todo, por el espacio. Siempre son buenas las conversaciones con Donald, es una de esas conversaciones para las cuales yo me preparo mensualmente. De hecho, es como, ok, voy a hablar con Donald y hablar, ¿no? de varias cosas importantes. Pero entre ellas, hablando de Puzzle, Puzzle es una empresa de staffing, de contratación de personal. Nos enfocamos específicamente en el área tecnológica, contratando desarrolladores de software, contratando apoyo o soporte técnico para empresas en Estados Unidos. Desde Honduras. Desde Honduras y desde Latinoamérica. De hecho, tenemos una muy buena concentración de nuestro equipo aquí en Honduras, pero también tenemos gente en países como Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia. Creo que ya estamos casi en 10 países alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos, que ya tenemos nuestros primeros empleados. Wow, este crecimiento que ha sido en un proceso de 4 años y que ha sido como en un abrir y cerrar de ojos, pareciera, pero los procesos que se vivieron, primero, ¿cuándo decide, cómo se funda Puzzle? Desempleado, empleado, ya tenía chamba, con quién lo hizo, socios, etcétera. ¿Cómo surge la idea de Puzzle? De un momento de adversidad pueden suceder muchas circunstancias positivas. De hecho, durante la pandemia,
Yo tenía mi trabajo corporativo, tenía todo lo que nosotros buscamos con estabilidad. Un buen salario, un buen puesto, una buena relación con mis jefes. O sea, y había logrado muchas cosas que dentro de mi carrera esperaba poder lograr. Pero dentro de COVID, que obviamente, y yo le digo mucho esto a la gente en Estados Unidos, Honduras era una historia completamente diferente. O sea, nosotros ya teníamos nuestro sistema de salud colapsado, había más incertidumbre, estábamos encerrados. Claro. Entonces la pandemia se vivió de una manera bien diferente en Honduras. Pero durante ese tiempo sí fue un periodo de reflexión para mí, de poder pensar qué cosas quería lograr en mi vida, qué cosas ya había logrado y qué cosas siempre se me quedaron incompletas. Y una de ellas fue, siempre pensé en tener mi propio negocio. Siempre había querido hacer algo. En el colegio vendía pulseras para, obviamente, tener un poquito más de ingreso de lo que mi mamá me daba para llevar al colegio. Luego quería tener una academia de inglés. Luego quería tener canchitas de grama sintética porque pensaba que era un buen mercado. Y así, siempre a lo largo de mi carrera se fueron existiendo varias ideas, varias iniciativas que siempre dejé a un lado para no perder la estabilidad de un trabajo permanente, que ya tenía experiencia, que ya tenía antigüedad, y esas cosas obviamente nos enseñan que son importantes y que no hay que dejarlas ir. No hay que soltar una rama si no tenés agarrada otra, que es lo que usualmente nos enseñan. Entonces fue bastante de eso durante el COVID, hasta que llegó el punto de decir, bueno, estamos en un periodo en el cual ni siquiera sabemos si la vamos a contar, pero si llego a contarla, ese es el sentimiento de Carlos, si llego a contarla, definitivamente quiero hacer algo diferente. Y ese algo diferente eventualmente se convirtió en Puzzle. Cuando ya concluí de que era sí o sí quería alcanzar eso, primero lo hablé con mi esposa, en aquel entonces con mi novia, que recientemente nos acabábamos de mudar juntos. Y yo le decía, mira, quiero hacer esto, que siento que hay una oportunidad, que hay un mercado. Y una de las cosas que ella me mencionó fue, hacelo, porque si no lo haces te vas a arrepentir. Y siempre se va a quedar como esa historia de quise hacer algo y no lo pude hacer. Entonces, ya como con ese espaldarazo, ese empujón, yo dije, pues bueno, aventurémonos, probemos. Empecé a trabajarlo con mi mejor amigo. Él fue quien también tenía varias experiencia, con quien en varias ocasiones dijimos, ya no trabajamos juntos, empezamos nuestras carreras casi al mismo tiempo, pero siempre decíamos, bueno, vamos a volver a trabajar y se nos va a ocurrir algo. Ese algo fue obviamente lo que inició Puzzle. Y luego empezamos a escalar, a madurar la idea. Sí empezó con cero fondos, cero ayuda externa, digamos, sino que era primero encontrar capital. ¿Qué era ese capital? Las prestaciones del trabajo anterior o los derechos adquiridos, llamémoslos. Vender mi carro fue un proceso bien difícil porque me encantaba ese carro. Y también llenar las tarjetas de crédito, de deuda. Pero era el riesgo que yo estaba dispuesto a hacer porque creía que era la oportunidad correcta. Gracias a Dios, y yo creo que también la fe y la confianza en Dios juega un papel bastante fundamental. Gracias a Dios hoy puedo decir, todos esos sacrificios valieron la pena. Pero obviamente, sí, es una rifada, lo podríamos decir popularmente, sí. De hecho, ahorita que lo escuchaba, ¿verdad? Esa parte de los sacrificios, de las deudas, porque usualmente la gente puede llegar a ver los resultados de hoy en día ya tengo una empresa que ya tiene tantos colaboradores, que tenemos tantos clientes. Esa primera venta, ¿todavía recuerda quién fue su primer cliente? ¿Cuál fue su primer servicio? Claro. ¿Quién le elaboró? ¿En qué momento surge eso? De hecho, me parece, hasta me da risa recordármelo, porque yo estaba vendiendo un servicio del cual todavía no era 100% especialista. Como, mira, tú podemos encontrar el talento y en varias tecnologías y para aplicaciones. Y yo, a ver, conocía mucho del lenguaje, pero el verdadero experto en la parte de tech era mi mejor amigo. Entonces, era así como que, mira, dijiste esto, y no era así. No. Bueno, pero igual, se animaron, o sea. Soy vendedor. Lo convencí, entonces como, ahí vamos a ir aprendiendo en el camino. Entonces, cuando se da la primera venta, inclusive estábamos tan poco preparados, que es parte de la aventura, ¿no? De esa primera etapa, estábamos tan poco preparados que ellos nos dijeron, bueno, usualmente nosotros usamos este contrato, léanlo, y si les parece, pues firmen. Y yo así como... Sí, o sea, está bueno.
démosle, o sea, Ajá. gracias a Dios, obviamente ya ahora podemos que los abogados se encargan de Claro. todo eso, pero esos primeros contratos eran así como, yo creo que no nos estamos metiendo en ningún problema, creo que sí nos van a pagar porque hay un papel que dice que nos van a pagar. Y así sí me acuerdo exactamente en qué momento fue. O sea, Ok. fue en febrero del 2021 cuando tuvimos nuestro primer cliente. Recuerdo la conversación, la llamada, el sentimiento Claro. de decir, uy, creo que tenemos una oportunidad real, o sea, ya firmamos un papel. Claro. Entonces, pero sí lleva mucho tiempo, lleva mucho sacrificio y es como ese rush de adrenalina de decir, ahora que ya vendimos esto, Ajá. hay que entregar los resultados, que no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a ir averiguando en el camino. Que también es ese proceso de emprendedor de aceptar la incertidumbre y de seguir adelante. Ahorita esa parte de no ser un especialista en esto, pero sí había experiencia, porque Claro. ya día venía usted trabajando en recursos humanos también, ¿verdad? Sí hay como un conocimiento del mercado, había. Claro, sí. ¿Ah? ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque si usted tiene un sueño, si usted quiere emprender, si usted tiene una idea, a veces la gente cree que necesita saberlo todo o tenerlo todo listo, como esperar ese momento perfecto para tomar el riesgo de buscar lo que vendría siendo el ikigai, ¿no? Como Sí. el propósito que uno puede llegar a tener a través de su emprendimiento. Claro. Y luego esto me lleva a pensar en algo. Sabiendo que no estaba todo listo, sabiendo que estaban aventándose a esta primera parte, en algún momento o a lo largo del desarrollo de su empresa, ¿ha querido renunciar? Muchas veces. Solo Ok. nunca lo he hecho. Ok. Ajá. Yo creo que es de esas conversaciones que inclusive las hemos visto en terapia. La salud mental para un emprendedor es muy importante. Y yo creo que yo siempre mencionaba de que sentía que yo era como un carro que iba avanzando, pero con la emergencia puesta. ¿Por qué? Porque siempre está ese miedo, siempre está ese riesgo. Sí me acuerdo de una vez puntual de que en una semana o en 3 días de una semana perdimos los 2 clientes que teníamos. Y todavía, obviamente, no nos habíamos capitalizado suficiente como para decir, bueno, tenemos 6 meses más para encontrarlo, sino que sí, no estaba en una posición de decir, bueno, no importa, sino que estaba en una posición bastante delicada. Y sí me acuerdo que mi esposa me preguntó, ¿estás bien? Y decimos, no estoy bien. Y empecé a llorar de la frustración, de la desesperación, de decir, esto no es para mí, no se me está dando. Pero creo que eso es lo fundamental para un emprendedor. No es que no van a haber problemas, no es que no haya adversidad, es poder manejar la adversidad, poder soportar esa tormenta difícil, porque en algún momento va a dejar de llover, porque en algún momento vamos a poder seguir avanzando. Entonces, yo creo que son esos momentos críticos, de hecho, los que definen el éxito de un emprendedor y ayudan fundamentalmente a convertirse en un empresario, que es, los problemas nunca se acaban. Correcto. O sea, llevo 4 años de muchos problemas, y de problemas diferentes, de mayor o menor escala, pero simple y sencillamente es ir aprendiendo con el tiempo de que sí, hay un nuevo problema y va a haber una nueva solución y vamos a volver a pasar de que ya están las cosas más tranquilas hasta que se presente la siguiente situación. Y es que en el desarrollo de un sueño, de un trabajo, yo creo que algo que usted lo ha como tirado toda la carne al asador es no se ha dado la oportunidad de tener un plan B. No. O sea, esta vaina ha sido puzzle porque lo tengo que lograr. El abecedario completo, A, B, C y D, Claro. todas las siguientes letras son puzzle. Ahí, ¿por qué no un plan B? O sea, para las personas que quisieran emprender, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué es tan importante estar enfocados hacia algo? Y esto es importante aclararlo también, si ha tenido que tomar algunas curvas, ¿verdad? Es decir, si de repente hubo un negocio que no salió por responsabilidad de la empresa y ver de qué manera puedo corregirlo o sectorizar, ¿verdad? Hacia dónde quiero brindar mis servicios, qué cambios tuvo que hacer dentro de la idea, porque me imagino que esto fue un proyecto que lo Claro. platicó con su amigo, lo echaron a andar, comenzaron a buscar personal, pero ¿en qué momento usted dice esto sí va a funcionar? ¿Qué necesitó para decir esto sí va a funcionar? Yo creo que sí es un proceso
de aprendizaje y de madurez o de maduración de la empresa también. Entonces, varias de esas cosas eran, bueno, estos son los servicios A y B que queremos ofrecer. Y si A y B no funcionan, entonces tenemos que empezar a medir el mercado, ¿no? ¿Qué tanta aceptación? Bueno, pueda que haya un producto C o una solución C. Veamos qué tanto podemos sondear y qué tanto sabemos manejarla, ¿no? Porque también yo no puedo ofrecer algo de lo cual no tengo experiencia, de lo cual no tengo un entendimiento suficiente para poderlo lograr. Entonces, yo creo que sí. No necesariamente donde estamos ahora es donde la idea inicial era planteada, pero sí dentro del mismo rubro. Nosotros pensábamos dar servicio de reclutamiento para encontrar talento dentro de Estados Unidos. Como un outsourcing desde acá. Como una firma de reclutamiento. Solo les íbamos a ayudar a que ellos encontraran la gente y ellos lo contratan, y una vez lo contratas, entonces me pagas a mí una comisión o un reconocimiento, ¿no? Porque yo te ayudé a encontrar la persona que necesitabas. Entonces, nos dimos cuenta que no era un modelo sostenible en varios aspectos de lo que nosotros queríamos lograr, y dijimos, bueno, entonces tercericemos. Y hay talento en Latinoamérica. Nosotros conocemos la región, la podemos promover de primera mano como latinos, y entonces ahí fue donde hicimos un cambio. Que aunque la solución se parece, no es la misma en esencia. Pero vea, tener la madurez para decir, esto no va por acá. Claro. Y no dejarlo todo tirado ahí y buscar... Cualquier persona se puede ir a buscar un empleo después del primer golpe empresarial y económico, ¿no? Claro, y ahí volvemos a la otra pregunta que usted tenía, que era, ¿por qué nunca he tenido un plan B? Es porque... de cierta manera se convierte en una puerta de salida, en una salida de emergencia. Y usualmente cuando sabemos que hay una salida de emergencia y entramos en pánico, vamos a correr hacia esa salida. Entonces, para mí ha sido más de, ok, como no hay una salida de emergencia, ¿cómo le doy la vuelta al barco? ¿No? ¿Cómo lo vuelvo a poner en la dirección correcta? ¿Cómo manejamos esas curvas? Para que esto sea exactamente lo que nosotros necesitamos que se convierta, para que tenga aceptación en el mercado y para que podamos seguir, obviamente, dándole estabilidad laboral a nuestros colaboradores. Ok. Este joven que inicia Puzzle después de una pandemia, durante una pandemia. Durante una pandemia, eso le iba a decir que muy poca gente creería que somos sobrevivientes de una pandemia y 2 huracanes, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y en esa transición, ¿verdad? Su vida hoy, con la empresa hoy, en donde está hoy, con el equipo de trabajo que tiene hoy, si retomamos hace 20 años, ¿qué tanto se parece la vida que soñaba ese niño a la vida que tiene hoy? Es similar en muchas cosas y bien diferente en otras. Nunca me imaginé vivir fuera de Honduras. Me encanta Honduras. Siempre he sido un promotor firme de la belleza que tiene este país, del talento que tiene este país, de lo bien que se vive realmente. Y no son las circunstancias para todo el mundo, pero también me di cuenta que estaba viviendo en una burbuja. Entonces, eso es el niño de hace 20 años. Definitivamente nunca se imaginó vivir fuera del país. Pero siempre imaginaba que yo quería tener mi propia oficina, quería ser mi propio jefe. Pero creo que a medida fui creciendo, fui dejando varias de esas ideas por las percepciones que nos dan, ¿no? De no, conseguir un trabajo, conseguirte lo estable, lo seguro. Entonces, es más bien, el Carlos Niño fue renunciando a muchas cosas a medida fue creciendo, pero Carlos Niño tenía ideas grandes, fuertes. Estamos dándole a ese niño lo que en algún momento usted dijo como, quiero, usualmente se dice mucho, ¿verdad? Como tratar de convertirte en ese adulto que tu niño admiraría, ¿verdad? Sí. Y eso es valiosísimo. Una de las preguntas que usted me hizo el puentecito ahorita es acerca de las ideas limitantes. Porque creo que ideas limitantes todos tenemos dentro de nuestra crianza, sobre todo porque algo que hay que aceptar es que nosotros somos una región conquistada. Nosotros venimos de ser conquistados. Por ende, eso de pedir la manito para que nos den, eso de no buscarse lo propio, de acostumbrarse a un empleo, nos educan para
saca buenas notas en la escuela porque eso te hace un buen niño, saca buenas notas en el colegio porque tenés que ir a la universidad, terminar la Claro. universidad para que puedas tener un buen empleo, llegás, tenés un buen empleo y antes nuestros padres tenían la oportunidad de eternizar 10, 20, 30 años en un empleo. Claro. Hoy en día, con una cultura laboral completamente diferente, con una generación de jóvenes diferente, ¿cuáles son las limitantes de una empresa que se dedica a trabajar con personas en adaptar lo que una persona busca, que hoy en día las nuevas generaciones buscan cambiar el mundo, la sostenibilidad, Claro. el trabajo desde casa, la flexibilidad, la salud mental? Claro. ¿Cuál es el mayor reto que suele tener Puzzle para encontrar personal, por ejemplo? Excelente pregunta. Yo creo que varios de los retos que hemos encontrado a medida del tiempo han sido justamente en eso, entender esta nueva fuerza laboral, en entender el mercado, pero la solución que nosotros hemos encontrado para eso ha sido justamente escuchar. Y ayer justamente estaba dando una charla con los chicos de Ceutec, de la carrera de Recursos Humanos, y parte del tema era cuáles son esos componentes de éxito para el manejo de personal, ¿no? Y yo les decía, el factor número uno es saber escuchar, porque nuestra gente es la que está de primera mano haciendo el trabajo con nuestros clientes, ellos son los que están siguiendo los procesos que nosotros hemos definido, ellos son los que de cierta manera están recibiendo también los beneficios. Entonces, yo puedo pensar que algo se mira súper cool como un beneficio, pero si al final a ellos no les parece, el beneficio no es para mí, es para ellos. Entonces ellos tienen la última palabra de decir si esto es relevante o no. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que creo que supimos escuchar bien era justamente el tema de salud mental. Varias personas, de hecho en una conferencia donde estábamos todos en la empresa, alguien puso una pregunta anónima de qué está haciendo Puzzle para apoyar con la salud mental. Y mi respuesta en el momento fue: nada todavía, o sea, no hemos llegado a eso, pero si es algo importante para ustedes, déjennos plantear una solución. Y ahí fue donde pudimos nosotros incorporar a una psicóloga como parte de nuestro equipo que le brinda terapia a todos nuestros colaboradores que quieren usarla, porque también es algo completamente opcional. Todo el mundo tiene la libertad de decidir qué es lo que quiere, pero de hecho está como dentro de nuestros wellness benefits, beneficios para la salud en general, que ya sea pueden optar por una nutricionista, por la psicóloga o una membresía en el gimnasio. Entonces es como, ahí están las soluciones. Y todo eso viene de escucharlos a ellos, de lo que es importante para ellos. Claro. ¿Cuál sería el mayor, o sea, a nivel de una de las cosas que yo más escucho con mis pacientes que pueden llegar a ser emprendedores o que están en el proceso de contratar personal es: ¿dónde es que al hondureño no le gusta trabajar? ¿Dónde es que? Yo no creo eso. Yo creo que en Honduras hay gente muy buena, pero que sí tenemos un reto a nivel cultural. En esta oportunidad que hay hoy en día de trabajar desde casa, ¿cuáles serían los retos desde la parte negativa? O sea, ¿cuál es lo negativo de que una persona pueda trabajar para una empresa extranjera, si es que hay algún aspecto negativo? Yo no consideraría que hay algo realmente negativo. Sé y entiendo cómo se puede convertir en un reto el trabajo remoto. Sé y entiendo cómo se puede convertir en un reto el encontrar personal que esté verdaderamente comprometido. Pero también vuelvo a lo mismo, conozcamos nuestra fuerza laboral, conozcamos lo que nosotros como emprendedores estamos haciendo para que esta oportunidad sea atractiva. Entonces, gracias a Dios yo puedo decir, mi equipo está comprometido. Tengo un equipo de gente increíble que son los que al final del día representan a Puzzle. Yo no estoy trabajando con mis clientes directamente, son ellos. Y mis clientes están sorprendidos porque dicen, nunca había escuchado de Honduras o, a ver, como destino de tecnología, y ahora que tengo talento de Honduras, me parece increíble. Entonces, sí empieza con definir un proceso de contratación sólido para poder encontrar a esas personas, pero también es apoyar a desarrollar a esas personas, a que hayan más personas. De hecho, una de las iniciativas por las cuales hice este viaje es la conferencia que vamos a tener en la Universidad de San Pedro Sula. Me imagino que para el tiempo que salga al aire este podcast ya va a haber sucedido, pero justamente la intención es promover el talento de San Pedro Sula en carreras de desarrollo de software y promover a San Pedro Sula y a Honduras como un tech hub en la región.
Tenemos países como Costa Rica, como El Salvador, que han crecido mucho porque tienen oficinas de Microsoft, de Amazon, de Google. ¿Por qué nosotros no podemos tener eso? Entonces, sí, tenemos una fuerza laboral increíble. De hecho, ayer hice una visita a Unitec y habían chicos que me estaban diciendo que estaban desarrollando ya con inteligencia artificial, con machine learning, y así como, wow. De hecho, están mucho más avanzados de lo que me imaginaba para el nivel universitario. Con los chicos que ya tienen experiencia, que ya trabajan con nosotros, pues yo ya lo he visto de primera mano, pero que ya las universidades estén trabajando en ese pensum, ¿no? en ese currículum que involucra temas tan recientes, me parece fantástico. Cuando Carlos y yo tuvimos la oportunidad de coincidir, Carlos era una persona diferente. Y no me refiero porque su esencia se mantiene, pero es como un CEO de una empresa que requiere liderar personas. ¿Cuáles han sido los defectos de Carlos que han afectado a su propia empresa? Porque como emprendedores y empresarios tenemos que saber que el crecimiento de la empresa va a llegar hasta donde nosotros también podamos llegar. A veces puede ser uno el pico de botella, ¿verdad? Sí. En eso. ¿Cuáles han sido esos defectos a trabajar o a superar que pueden haber perjudicado el desarrollo de su empresa? Yo creo que varios de los defectos a trabajar durante mi carrera fueron, primero, tomar decisiones emocionales. Y para poderlo explicar mejor, es tomar la decisión cuando estamos sintiendo la emoción, cuando estamos enojados, cuando estamos asustados, cuando estamos preocupados o cuando estamos muy alegres. Porque también es como, bueno, tomemos todos los riesgos porque este mercado es me el salió futuro, esta venta, voy con todo. Correcto, voy con todo. Entonces es ser un poco más pragmático en las decisiones que se toman. Y la otra cosa que Carlos ha tenido que aprender y superar es liderar con vulnerabilidad. Liderar... nosotros siempre lo hacemos sonar como, de hecho, cuando la gente piensa en el CEO de Puzzle, como, ¿qué necesita que haga? O este bro es el que manda. No, yo soy el que sirve, yo soy el que apoya a la gente, yo soy un recurso para mi equipo, para que ellos puedan seguir avanzando en sus trabajos, en su día a día. Entonces, es entender de que tenemos work-life balance, que la gente también tiene su vida por aparte, con sus problemas por aparte. Y es entender de que no siempre la gente está queriendo ser negligente, no siempre la gente está queriendo hacernos una traba, sino que, hey, están pasando por un momento. Entonces, en lugar de juzgarte y de atacarte, es cómo te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar a salir de este momento difícil para que nos sigamos apoyando. Y eso es lo que genera realmente el compromiso de la gente. Que nosotros seamos auténticos en cómo creamos relaciones con nuestros colaboradores. La crisis más fuerte que ha tenido que superar. Creo que fue la que le mencionaba anteriormente. La crisis más fuerte es ese momento en el cual me quedé sin clientes en una semana prácticamente y yo lloraba de la desesperación de decir no sé qué hacer, pensando ya no solo en la deuda de mis cuentas personales. Yo creo que mis cuentas personales nunca han sido mi preocupación, pero hay planillas por pagar, hay que proveer para la gente porque son familias que dependen de ese salario. Esa ha sido siempre mi mayor preocupación y lo que ha generado mis mayores crisis siempre ha sido asegurarnos de que tengamos, especialmente al inicio, ¿no? La solvencia suficiente para poderle pagar a la gente. Y luego me surge esta pregunta. Al inicio mencionaba el empujoncito de su esposa. Ser pareja de una persona que emprende no es fácil por el tiempo, ¿verdad? Porque el nivel de estrés es diferente. Claro. Porque el compromiso que uno tiene, los miedos que uno tiene, el hambre que uno tiene, implica que puede haber noches de desvelo y a veces puede ser por ansiedad porque no puedo dormir porque no sé si me va a salir este proyecto y en otras ocasiones porque estoy trabajando. En esta parte, ¿verdad? En el apoyo en pareja, ¿cuál es el balance que le da a su esposa para poder sostener la empresa? ¿Qué cosas aprende de su esposa que lo sostienen de pie hoy en día? Yo creo que el balance que se encuentra en pareja es definitivamente es mucho en el aspecto emocional, es mucho en la comprensión, porque mira, necesito viajar bastante, eso significa que voy a estar fuera de la casa, que te va a tocar encargarte de la casa y entender de que
el que se queda también queda con muchas responsabilidades, ¿no? Entonces es bastante comprensión y es bastante apoyo. Es bastante apoyo en lo emocional, de que mi esposa es mi espacio seguro. Ahí yo puedo venir y decirle, ¿sabes qué? Tengo ansiedad porque está pasando esto. ¿Sabes qué? Estoy muy molesto porque está pasando esto. Y generar esa comunicación segura de que luego si ella me ve amargado, no es como, y este que se trae en mi contra, sino que es entender de que realmente estoy manejando mucho en ese momento. Correcto. Que igual hoy en día su esposa también es empresaria, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntenos un poco de esa parte y de la empresa. Empezamos con esa chispa de emprendimiento. Creo que ella, de nuevo, ha visto mucha de la experiencia de los últimos 4 años. Y luego se dio esta oportunidad donde había una línea de negocio dentro de Puzzle que no era meramente viable para Puzzle. No viable financieramente, sino no es nuestro modelo. Y yo creo mucho en la especialización. Y como eso estaba fuera de la especialización, dijimos, bueno, creemos esa nueva oportunidad. También yo creo mucho en el enfoque. Y yo no me puedo enfocar. Entender mis fortalezas y mis limitaciones. Una de mis limitaciones, yo no puedo estar en 2, 3 cosas al mismo tiempo. Yo me enfoco en una cosa y esa cosa para mí ahora, o ese reto para mí es Puzzle. Entonces creamos esta nueva oportunidad donde, y completamente de ella es la que lidera todo un programa de visas de trabajo para que personas de Honduras puedan legalmente ir y trabajar de manera temporal en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? La empresa se llama Rubik Nearshore. De hecho, empezamos también en el 2021 con 44 visas de trabajo, creo. Y en este 2024 se lograron procesar casi 400 visas. Entonces, ha tenido un crecimiento exponencial. Creo que también, dadas las situaciones políticas de Estados Unidos, el programa de visas va a seguir creciendo. Y yo sí animaría a la gente a que obviamente intentara una oportunidad diferente. Y creo que todo, ¿no? Tanto lo que está haciendo mi esposa como lo que estoy haciendo yo, va enfocado en una misma visión, que es crear oportunidades de empleo diferentes. Es el impacto social y económico que se puede tener, no solo para esa familia, sino para la economía en general, pues, o sea. Carlos, pero eso es generar un impacto a nivel de vida impresionante. O sea, gente que nunca se ha subido a un avión, ¿verdad? Que tal vez nunca tuvo una aspiración diferente, ¿verdad? Eso también es amplitud de pensamiento. Luego, pasando hacia la vida personal del CEO de Puzzle, considerando en el punto de la vida en el que está, porque creo que en este momento hay muchas cosas en su vida que genuinamente están saliendo bien. Gracias a Dios, sí. ¿Qué queda por crecer? ¿Qué queda por hacer crecer? ¿Algún proyecto adicional? ¿Otra empresa? ¿Otro sueño? ¿En qué momento está Carlos ahorita en su vida? Yo creo que el momento actual de mi vida, de la vida de Carlos, sí está en seguir madurando la idea de Puzzle, en seguir creciendo. Si bien es cierto que llevamos nuestro 4.º año, creo que queda mucho por delante por poder lograr, por poder innovar. Y también creo que Carlos está en esa etapa de su vida en la cual ya entendió que el cambio es una constante. Entonces, y los cambios van a seguir sucediendo, y si tenemos la energía correcta, la mentalidad correcta, esos cambios van a ser positivos o nos van a llevar a cosas positivas a futuro. Ahorita, en lo que lo escuchaba hablar, una de las cosas que hablábamos tras cámara, ¿verdad? Es, hey, lo veo diferente, etcétera. Si tuviese que nombrar las virtudes que más ha logrado desarrollar gracias a Darren, ¿cuáles serían? Humildad. Creo que es la energía de servicio que se tiene. Y sobre todo, es más, creo que me quedaría con una palabra que es humildad, que es humildad y servicio. Siempre, todo lo que yo he aprendido de Darren, que es mi mentor, un poco, que justamente es mi mentor, es una de las personas que más ha influenciado en mi carrera, con quien de hecho no empecé a coincidir en este trabajo, sino en el trabajo, en el trabajo anterior, en la oportunidad anterior, que fue mi ex jefe a tal nivel de que cuando yo renuncié,
fue con él que tuve la conversación de decir, mira, renuncio, no porque estoy mal, no porque no me guste, sino porque estoy demasiado cómodo y estoy tan cómodo de que ahorita no hay ningún tipo de salario o dinero que me puedas ofrecer que haga que me quede. Me voy. Y su reacción fue, o sea, como que pesar, pero sé que te va a ir bien. Y cualquier apoyo que necesites, aquí estoy. Y eso ha sido cierto hasta la fecha de hoy. Y de ser un empresario muy exitoso, he aprendido mucho de, obviamente, su humildad, de siempre estar disponible para servicio, siempre que tener o querer tener un impacto en la comunidad y siempre estar buscando cómo poder apoyar a los demás. Yo creo que al final, Donald, si Dios nos ha dado estas bendiciones, si Dios nos ha dado todas estas oportunidades, ha sido para que nosotros podamos servir a los demás, para que nosotros podamos tener un impacto positivo, ya sea con una persona o con muchas. Y eso va a depender de qué tanto estemos nosotros comprometidos y qué tanto queramos invertir en eso. Usted mencionaba algo y yo lo recuerdo en alguna vez que conversamos, que yo le decía que me parece impresionante cómo él no era egoísta con la información. Porque muchísima gente sabe mucho, y lejos de querer compartir y ver a otros crecer, es como más bien... Celoso. Ajá, busca ser celoso con la información. Y él ha sido alguien que ha sido un libro abierto. Por completo. Con usted. Yo creo que a nosotros nos enseñan a ser celosos con los proyectos. No le digas a nadie de tu plan hasta que ya tengas una idea, porque si no te lo van a robar. No, no es eso. De hecho, varias personas... a lo largo de estos 4 años me han escrito y me han dicho así como, loco, ¿cómo lo hiciste? O, brother, mira, yo también quiero poner una empresa, ¿cómo lo hago? Con muchísimo gusto. Mira, hice esto, prepárate para estas cosas, porque al final, primero es el libre mercado, ¿no? Claro. Oferta y demanda, quien tenga su mejor oferta va a recibir la demanda. Y segundo, porque creo que al final, entre más casos de éxito, entre más historias de éxito tengamos, más vamos a poder hacer que nuestra sociedad prospere, correcto, que nuestro país avance lo que nos hemos limitado durante muchos años. Correcto. Entonces creo que es ser ese agente de cambio, ser ese libro abierto, decir, bueno, ¿querés un consejo? Con mucho gusto. De hecho, pensaba en esto hace unos meses, veía una entrevista que les hacían a unas personas de un podcast. Y les decían, no, es que la gente pelea con nosotros no peleamos con nadie, más bien nosotros queremos que la industria crezca porque a nivel de la producción de contenido hay un amplio camino. Sé que ahorita está iniciando con el proyecto de su podcast, ¿verdad? Ya tiene, ¿cuántos episodios? Ya vamos a salir con el episodio 8 o 9. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Y he tenido la oportunidad de ver 3 hasta ahora, ¿verdad? Obviamente hubo uno que le comenté que me había impresionado mucho, pero la experiencia de ir aprendiendo de otros, convertirse en un estudiante, ¿verdad? Que cada conversación uno pueda como irle sacando provecho. ¿Cómo se llama el podcast y cuál es el propósito del mismo? El podcast se llama The Talent Pieces, es un podcast en inglés y la visión de esto es de cierta manera promover que las empresas tienen éxito a medida vayan adoptando la cultura correcta y vayan encontrando el talento correcto. Y obviamente por la naturaleza de Puzzle y lo que nosotros hacemos, tratamos de enfocarnos bastante en que ese talento puede estar en cualquier parte del mundo, incluyendo Honduras, incluyendo Latinoamérica. Y creo que la función o la finalidad del podcast también está en que yo he tenido la bendición de poder estar en rooms, en salas donde hay gente muy importante, claro, que tiene temas muy relevantes. Y de cierta manera me encantaría de que este podcast sea un multiplicador de ese mensaje. Entonces volvemos a la parte de compartir la información, de no ser celoso, de poder pasarla a los demás para que los demás puedan también optar a esto. Entonces el podcast hace eso, es contame cómo lo hiciste, cuál es tu salsa secreta para llegar a este nivel. De hecho, he tenido varias personas que son inversionistas en el podcast. Entonces, les he preguntado, ok, si mi empresa estuviese buscando inversión o si la empresa de quienes nos están escuchando estuviese buscando inversión, ¿cuáles son esos componentes que los van a preparar? ¿Cómo deberían de ellos preparar sus finanzas? ¿Cómo deberían de ellos preparar su deck, ¿no? Su portafolio para que sea atractivo a lo que vos estás invirtiendo? Y es eso, es que la gente pueda escuchar un poquito más de eso.
Todo tiene, parece que Puzzle en sí es una plataforma de crecimiento en general. Y creo que ha sido un efecto multiplicador porque de un proyecto de amigos crecen personas, Sí, forman la empresa, que crecen a través de personas también y que ha logrado implementar una cultura de altos niveles de compromiso desde claro. su equipo de trabajo. Y esto solo se logra a través de un líder que también se está aprendiendo a desarrollar. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque hace poco me sentaba yo en una mesa con personas mayores de cierta edad y les decía yo que el ser humano puede llegar a tener una gran limitante y es que cree que lo sabe todo Sí, y le cuesta escuchar una conversación, escuchar un consejo, se justifica. La gente escucha para defenderse en lugar de escuchar lastimosamente eso es cierto. para aprender. Hace varios años vi una conferencia a raíz de un libro que me regalaron. El libro se llama The Last Lecture de Randy Pauch, que es la última lección. En una universidad estadounidense llamaban a los catedráticos y les decían, bueno, mira, vamos a ingresar en este proyecto. Si hoy fuera tu último día, ¿qué mensaje le darías a la humanidad? Wow. Y resulta que cuando le toca a Randy Pauch, que es el escritor del libro, a él le acaban de dar una noticia que tiene más de 20 tumores alrededor del cuerpo y que prepare una charla que él sin saberlo en realidad se volvió una lección, su última lección, y es un regalazo Wow. que le deja al mundo. En este caso, Carlos, hoy que tiene pues una de las miles maneras que usted tiene para llegar a la gente, pero aprovechando el espacio de mi podcast, aparte de agradecerle porque he podido aprender de usted también, ¿cuál sería esa última lección que quisiera dejarle a la gente que nos está viendo hoy en temas de emprendedurismo? ¿Qué quiere que la gente se lleve como la esencia de este podcast? De hecho, si hay algo que me gustaría poderles dejar y poder compartir, es algo que aprendí de algo que usted me compartió, que es no tengamos miedo a brillar porque los demás no se sientan intimidados o porque se sientan opacados por mi luz. Es brillar con la comodidad y con la confianza de que lo estamos haciendo desde un punto de ser un cambio, de ser una ayuda, de ser un apoyo y nunca desde un punto de superioridad. Entonces yo creo que es eso, no tener miedo a brillar por lo que la gente vaya a pensar o porque se vayan a incomodar. Todas las acciones que vienen del ego suelen pensar más en uno. Sí. Pero cuando las conductas de uno vienen desde el ser, no solamente es que brilla uno, sino es que, como dice Marianne Williamson en este poema, es que el hecho de liberarnos de nuestros miedos automáticamente le da la confianza al otro para que también se libere de sus propios. Agentes de cambio. ¿Verdad? Gracias por este maravilloso podcast. Un placer la conversación. Muchísimas gracias por el espacio. De negativo a positivo, este es tu podcast.